archivo. Estamos de acuerdo, es un archivo. Pero yo cuando hablamos de la extensión de un archivo, nos está determinando de alguna forma qué tipo de archivos son o qué producto los ha generado fundamentalmente. Por eso te decía, un archivo PDF, un archivo TXT, un archivo siempre va a estar determinado por su extensión. Si yo te mando un archivo XLS, sabemos de qué estamos hablando. Si yo te mando un documento con extensión .doc, también sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la extensión siempre nos va a estar determinando de qué tipo de archivo, de qué tipo de contenido tiene. Si nosotros estamos manejando una tabla de SQL, va a tener su propia extensión. Si lo manejamos con una tabla de base de datos, va a tener su propia extensión. Cada archivo tiene, o cada aplicativo, o cada aplicación tiene su propia extensión de tipos de archivos. Nosotros cuando decimos un archivo .doc, nosotros sabemos que es un archivo de documentos, que lo mismo sería que yo diga el mismo archivo en .txt o el mismo archivo .pdf. ¿En qué cambia el contenido de los archivos cuando yo digo lo mando en TXT, lo mando en Word o lo mando en PDF? ¿Cuál es el cambio del contenido del archivo? ¿Que se ven distinto? ¿El formato? Sí, eso. ¿Qué? Jorge. Ustedes me están diciendo el formato. No, para mí lo que está cambiando es el programa que lo está por ejecutar. Acá otro está explicando que cambia el programa que está por ejecutar. ¿Sí? A ver, yo podría decir, fíjense esto. Un segundito. Bueno, se fue Jorge. Nos ponemos a organizar algo. No, se volvió. No lo escuchamos. Bueno. Se fue de vuelta. Bueno. Chao, Jorge. Sí. Se fue a mirar. Bien. Pero igual somos pocos, mismo que nada, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Zaira, te delega la clase. No. Ahí, a ver. Yo no lo escucho. ¿Usted lo escucha? No, Creo que está muteado, profe. Estoy muteado. Ah. Bien, ese texto yo lo podría enviárselos a ustedes en un documento que sea con extensión .txt, con una extensión que sea .doc o que sea una extensión .pdf. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Ahí habla de, por las dudas, de los archivos binarios o... ¿No, sí me sale, pero no sé cómo se pronuncia. ASCII, no, tampoco. ¿Sería el tipo de abstracción que tiene cada archivo, Jorge? ¿Perdón? El tipo de abstracción que tiene cada archivo, o sea, para después ser interpretado. ¿Es formato? Sí, el formato debe ser. Pero para mí, si lo hace en PDF, para mí es más elegante. Creo yo, ¿no? Está buena tu apreciación. El tema acá, chicos, pasa por lo siguiente. A ver, nosotros cuando decimos un archivo de texto es un formato en ASCII, como lo diría esta chica, ¿sí? Si yo a esto lo paso a Word, ya la cosa cambia, porque ese es un archivo de texto, pero con formato. ¿Por qué digo esto? Yo si digo hola, yo podría agarrar y seleccionar el hola
y ponerlo en negrita. ¿Sí? Podría agarrar chicos y subrayarlo. Yo eso en un formato TXT no lo puedo hacer. ¿Se entiende? Yo podría agarrar esa letra y llevarla, qué sé yo, a 22 puntos. Nosotros normalmente lo hacemos o darle un Arial o darle una Fontaine de 13 puntos o de 25 puntos, es decir, agrandar los tamaños de la letra o cambiar los formatos o los tipos de letras. ¿Se entiende? Pero eso yo lo puedo hacer en un Word porque es un archivo, pero que me permite darle formato al texto. En cambio, el PDF es más que nada la conversión a un formato que es prácticamente para no cambiarlo. Yo te mando un PDF, pero es un archivo que normalmente debería estar originariamente del Acrobat Reader, que es un formato, digamos, para el envío de documentación. Hoy, por ejemplo, todo lo que sea firma digital lo estamos haciendo en formato PDF, con firma digital. Por eso les digo que cuando nosotros hablamos de un archivo, siempre nos interesa fundamentalmente su extensión para saber qué tipo de aplicativo lo está generando y qué tipo de función cumple dentro de una estructura. Administrativamente nosotros estamos muy acostumbrados a manejar productos de Microsoft y estamos acostumbrados a ver los puntos PPT, los puntos XLS y los puntos doc, que son los aplicativos de Microsoft del Office, digamos, el PowerPoint, el Word y el Excel. ¿Sí? Entonces, eso tómenlo dentro del marco de referencia como que, ¿qué es la extensión? La extensión, por ejemplo, esta que ustedes tienen acá, .txt, eso tiene que ver un poco con la abstracción, Jorge. No te entendí, pero discúlpame. Si tiene que ver algo con la abstracción, el proceso de abstracción que tiene cada archivo para luego ser ejecutado. No. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de archivos TXT, los archivos de TXT no tienen mucha optimización en el ámbito administrativo, pero sí van a tener un montón de utilización, por ejemplo, en el ámbito de traslado de archivos. Yo sí te voy a hacer alguna transacción automática, mi sistema se va a poner de acuerdo con el tuyo en este formato, en TXT. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con lo más elemental del dato textual. ¿Está? Yo no puedo traficar, por ejemplo, una fotografía en este formato. No lo puedo hacer. Pero sí, todo lo que sea formatos y números lo puedo hacer sin ningún tipo. La parte de documentos la puedo manejar sin ningún tipo de problema con esto. Nosotros cuando transaccionamos, por ejemplo, con el web service de AFIP, lo hacemos totalmente en archivo, en forma de texto. Cuando hacemos intercambios entre sistemas, siempre lo hacemos en formato TXT. ¿Por qué? Porque es prácticamente el formato más básico que tenemos y es el formato en ASCII, que es inequívoco para cualquiera. Por eso es que utilizamos muchísimo este formato. Ya cuando le damos un formato o utilizamos un editor de texto que nos permita dar formato, lo que estamos es cambiando un poco desde la tipología hasta los caracteres. Podemos meter imágenes. En un archivo de Word yo puedo copiar partes de un Excel y meterlo adentro, puedo meter gráficas dentro del documento, puedo meter una fotografía, puedo meter un montón de cosas. Yo inclusive, es más, yo cada vez que meto una dirección de URL, vieron que simplemente se pinta de azul. Entonces, hay un montón de cosas que los archivos con formato, en este caso el Word, ya lo tienen predefinido. El archivo de texto es eso, solo texto y no van a ver otra cosa. Por eso, cada cual va a tener, en su formato va a tener su función. Yo cuando te digo, te mando un archivo .doc, ¿sí? Un docx o lo que fuese en esta instancia, vos del otro lado vos sabés que es un archivo Word.
y lo abrís como tal, tenés que tener la aplicación para poderlo abrir. Si no tenés la aplicación Word, y siempre tenemos el problema de que alguno puede tener una versión más nueva o más vieja, normalmente en el medio siempre, de una u otra forma lo podemos abrir, a veces con no todas las características que tenga el que haya enviado con un editor más avanzado o más nuevo, pero siempre estamos pudiendo abrir ese tipo de archivo. Ahora, entendamos que los tipos de formatos son diferentes cuando lo estamos manejando. Por eso yo les decía, chicos, que para nosotros es muy importante entender lo que es un archivo. Un archivo siempre va a ser un lugar, un contenedor de algún tipo de información. Por eso es que cuando nosotros hablamos de base de datos, por ejemplo, eso ya es otra cosa. Porque ahí vamos a tener un archivo, pero con registros, que es otra cosa. ¿Alguna vez vieron una base de datos ustedes? No. ¿Qué tendré por acá yo? Bueno, ya no quiero demorarlos mucho. Cuando te refería a ver, digamos, a ver la programación por dentro. Una base de datos. Claro, qué sé yo, Access es una base de datos, pero no sé a qué Sí. te referís con ver una base de datos. No. Eso es una base de datos. Ver un archivo. Ah, sí, Access, qué sé yo. Sí, está bien, está bien. Digamos, hoy por hoy Después, la base de en algunos de los trabajos estaba qué sé yo, el SQL, el Delphi SQL, obviamente, siempre ejecutándose por detrás de la parte visual o de la interfaz del usuario. Por eso no te entiendo a qué te referís si vimos una base de datos. Claro, es decir, si la vieron, si la conocen. Ah, Eso está, es decir, porque hoy por hoy cuando nosotros prácticamente yo creo que el estándar es SQL o el MySQL, dependiendo de las dimensiones que tenemos en la programación, digamos. Yo en este momento trabajaba absolutamente todo con base de datos y en este momento tengo el 100% trabajando en SQL. Las migraciones, bueno, terminamos con la programación en la web, así que no nos quedó la posibilidad de seguir manejando base de datos. Terminamos con SQL como tal, digamos. Por eso te digo, los tiempos nos van obligando a ir cambiando y ajustándonos a las nuevas metodologías. Pasa que nosotros estamos acostumbrados a un sistema operativo, como les decía hoy, que con un movimiento de mouse y haciendo clic en algún lado nos va dando la operatividad. Pero esto, por detrás, nosotros siempre vamos a tener algún programita demonio que nos está resolviendo la cosa. Yo con esto, yo les quiero decir, a ver si puedo, voy a tratar de presentar una pantallita, si me permiten un segundito. ¿Ven esa pantalla negra ustedes? Sí, sí se ve. Bien. Nosotros, esto es la vieja línea de comando de los sistemas operativos. Fíjense, ahí yo estoy poniendo dir, que es la abreviatura de directorios, y fíjense qué es lo que ocurre. Simplemente me está dando todo lo que yo tengo en la lista de directorios que está dentro de lo que estoy viendo, digamos. Yo podría poner modificadores que son propios del comando, por ejemplo, dir, pero que vaya parando página a página, dependiendo del tamaño de la ventana. Esta ventana que yo tengo es una ventana muy chica. Yo estoy trabajando con un Windows bastante nuevo, pero lo instalé en 32 bits para poder ver lo mejor posible todo lo que esté siendo desarrollado en OS. Pero bueno, esto que ustedes ven acá es justamente poder correr. Si yo quisiera
si yo quisiera ver si tengo algún archivo TXT, yo voy a hacer esto, voy a poner un condicional y que me muestre todos los TXT. Yo acá tengo un readme.txt, ¿sí? A ver. A ver si tengo algún editor. No tengo ni editor. Sí, ahí está. Acá tienen ustedes lo que es un archivo TXT. Esto es un archivo de texto total. ¿Sí? Fíjense que es muy parecido a cualquier documento de Word, pero esto es un archivo TXT total que evidentemente está dado, no sé qué carajo está haciendo esto, pero está definiendo, fíjense que te está definiendo el NC. Vos te debés acordar del NC, lo habrás visto, pero el Norton Commander, que nos permite hacer un montón de cosas. Bueno, este está configurando un poco el Norton Commander, que la verdad que no viene al caso para qué sirven acá, pero digamos, eso es un archivo TXT. Jorge, el archivo TXT puede ser el instalador, el clásico instalador de Windows cuando empezaba, que se instalaba con el CD o arrancaba a leer la pantallita azul y empezaba a correr, eso sería un archivo TXT. Sí. Vos fíjate que, digamos, antes cuando, en aquella época, se utilizaba mucho el autoexec.bat. Ese era un archivo de texto, en el cual definíamos lo que queríamos a nivel texto, entonces simplemente se hacía un programa de ejecución secuencial. La primera línea, la segunda, la tercera y cada uno ejecutando línea a línea para que se contemplen todas las configuraciones que nosotros fuimos haciendo. Pero fuera de eso, nosotros cada vez que tenemos que entender cómo está configurado, porque para nosotros es más fácil agarrar y decir, bueno, a ver, yo quiero ver cómo está puesta mi pantalla, y yo podría decir, es más fácil por ahí entrar y venir y decir, bueno, a ver, che, yo tengo todo esto acá, ¿sí? Es más fácil manejarlo de esta forma, y yo lo que tengo acá es la estructura un poco de todo lo que yo tengo instalado en mi PC. Ahora, todo esto que están acá, fíjense que estos son aplicaciones. Todo esto son aplicaciones que tiene mi PC, en este caso, como tal. Nosotros estamos muy acostumbrados a esta interfaz, pero nosotros cada vez que nos vamos, qué sé yo, a algún lugar en particular, nos podemos encontrar, a ver, acá puede haber, a ver, no. Por ahí nos podemos llegar a encontrar con muchísima información que, a ver si tengo alguno que les pueda mostrar como texto, documento de texto. Este es un documento de texto totalmente hecho en texto, en blog de nota, que yo podría hacer esto mismo, copiar todo esto, hago esto y me voy a un Word y lo pego, pero ya cambió, porque ya no va a ser el mismo documento, porque esto es un TXT, un archivo totalmente sin formato, y cuando nos vamos al Word y lo pegamos, yo ya puedo seleccionar una parte y ponerle negrita. Y ahí ya deja de ser un archivo de texto para ser un archivo de texto, pero con formato, porque está generado con una aplicación en particular, que le está dando un formato muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Por eso, cada vez que nosotros necesitemos manejar archivos, vamos a necesitar ciertos comandos. Por ejemplo, el create pp.txt.
El create, ¿qué hace? Crear el archivo pp.txt. Nosotros, desde la línea de comando, desde la línea gráfica, vamos haciendo clic y vamos utilizando herramientas. Pero por detrás, desde la línea de comando, siempre existen los comandos que nos van a permitir administrar los archivos como tal. Crearlo, borrarlo, ordenarlo. Por eso es que es importante que entendamos que detrás de toda la parte gráfica siempre hay comandos que nos van a permitir crear, borrar, renombrar, que son cosas importantes para aprender, porque no siempre tenemos la línea gráfica o no siempre la línea gráfica nos permite hacer todas las cosas. Con esto les quiero decir que muchas veces que necesitamos de algún editor de texto en particular que nos permita manejar mucho TXT o convertir todo a TXT para poder hacer transacciones entre servidores. Estas herramientas para ustedes van a ser importantísimas siempre. Ponernos de acuerdo en un formato TXT pasa a ser un dolor de cabeza y estamos de acuerdo en eso, pero una vez que lo configuramos nos olvidamos del problema, siempre se transmite el dato de la misma forma. Por eso es que hay muchas cosas que debemos interpretar. Entonces, archivos y directorios siempre son administrados desde atrás por una línea de comandos. A ver, ¿cómo hacen ustedes para crear un directorio en Windows? ¿Qué técnica usan? ¿Cómo hacen para crear un directorio nuevo en Windows? Y vas abriendo una carpeta, o sea, abrir el tipo de documento o lo que esté por usar, un Excel, un Word, abrir una carpeta, la renombrás, guardás el archivo que modificaste o lo creaste y así sucesivamente. Y es lo que, si entiendo bien lo que estás preguntando. Acuérdense siempre que diferenciar primero qué es una carpeta, qué es un directorio de lo que es un archivo. Un directorio es un contenedor, como si fuese un cajón, en el cual podemos guardar ciertos contenidos. Cajón 1, cajón 2, cajón 3. Eso es importante para determinar qué tipo de información tengo. Yo podría decir archivos de trabajo, archivos personales, archivos docentes. Cada uno de mis carpetas tiene un significado de qué es lo que yo guardo adentro, ¿sí? Es una forma de organizarnos, ¿se entiende? Otra cosa es el archivo como tal. Entonces, yo tengo carpetas que son cajoneras. Las carpetas ustedes normalmente las llaman directorios o subdirectorios, ¿sí? Entonces, también para crear un directorio nosotros simplemente vamos, hacemos botón derecho, crear carpeta nueva, le escribimos el nombre y ya creamos un directorio nuevo, directorio, subdirectorio, donde querramos. En función a esto, es que también por detrás, esa acción que yo hice con el botón derecho del mouse, ¿sí? Yo la puedo hacer a nivel comando, ¿sí? Y hay un comando para crear un directorio. Hay un comando para borrar un directorio. Siempre en DOS por ahí, dentro de la línea Microsoft, siempre debemos tener en cuenta algunas cosas en particular. ¿Por qué? Porque yo podría utilizar, fíjense esto. ¿Qué creen que hace eso? Eliminas un archivo de texto. Estoy borrando todos los archivos de texto. En realidad, o sea, el del viene a simplificar el delete. Exacto. La palabra delete. Fíjense ese comando.
Ahí me mataste. Bien. El kill es matar, ¿sí? Menos R en forma recursiva el directorio factura. Es lo mismo que el delete, nada más que es un comando de Unix o de Linux. Son líneas de comando. Yo acá lo que estoy haciendo, me voy adentro del directorio factura, borro todo y después elimino el directorio. ¿Se entiende? Entonces, todo esto, detrás de cada ejecución de algo en particular, yo tengo un comando que hace eso. Eso es importante para la FIT, Jorge. ¿Para qué? Debemos aprenderlo bien, digo, para la FIT. No está tan fácil. Mirá, estos días todos, no sé si vos estás trabajando en programación, pero la verdad es que es un dolor de huevo, perdón, es un dolor de huevo. Sí, porque los servidores de AFIP en este momento están teniendo muchos retoques, muchas modificaciones y están dando muchos rechazos de facturas, de comprobantes, y los últimos días del mes están terriblemente saturados. Entonces, nosotros andamos dentro de donde yo trabajo, mandamos lotes muy grandes con cantidades infernales de facturas a ser autorizadas por AFIP y nos encontramos con que a veces nos rechaza todo, puso normas nuevas, por ejemplo, no te permite más hacer una nota de débito o de crédito del IVA de una factura. Entonces, tenés que anular la factura con una nota de crédito totalmente al 100% y volver a emitir un comprobante desde cero. Digamos, puso mucha normativa que a veces no es tan aclarada y realmente es un dolor de cabeza. Y borrar, no podés borrar nada, porque digamos, así hayas hecho una factura con error, dejala ahí para poder justificar en algún momento si alguien te la pide. Lamentablemente, por eso te digo, cuando trabajamos contra web service, de eso ya prácticamente no, olvídate, borrar nunca. Esa es un poco la técnica hoy, ¿no? No, y aparte le va quedando el registro digitalizado a él también, o sea, no es que se... No, aparte, digamos, en realidad lo que estamos haciendo contra los servicios de AFIP es mostrarle y dejar en clara toda la facturación que yo tengo, digamos, le estamos haciendo laburo a ellos, digamos, más que nada, porque digamos, y de ya va para que nos cobren la parte impositiva, digamos. Es un poco lo que estamos haciendo todo en función de ello. A ver, yo no estoy en contra de que nos cobren la parte impositiva, yo digo que tienen que ser los desarrollos mejores de la Argentina, mejores, y tenemos tantos otros huecos terriblemente grandes. Por ejemplo, todos tenemos un quit y con el quit nos ubican económicamente en todos lados. Pero para poner una vacuna nos piden 10 millones de datos. Para los que somos docentes, todos los años nos piden los familiares a cargo. Nos piden un montón de datos repetitivos todos los años. Che, ¿por qué no crean una base de datos a nivel nacional y ponen absolutamente los datos de todos? Que sería un poco lo racional a nivel de archivos. Pero lamentablemente en Argentina lo único que tenemos muy bien desarrollado es la parte de AFIP, que es la parte impositiva, ¿no? No tenemos una historia clínica individual a nivel web, que estaría bueno que la tengamos. Por ahí... Ese trabajo va a ser el final de Zaira, mirá la cara que tiene contento. Zaira va a ser una... Me imagino, estaría bueno esto. Mirá a Bruno ahí como está. Ok, sí, Brunito, ¿lo hacemos? Vale que sí, ¿lo hacemos? Vale, Jorge, ya está hecho. Yo creo que los desafíos son grandes, mucho para hacer en todo lo que sea en el desarrollo del sistema. Siempre hay muchísimo por hacer. El gran tema de esto es que siempre necesitamos la zanahoria por delante de cuánto nos puede costar ingresar, porque es feo terminar un trabajo que a veces lo planeamos para 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, y terminamos llevando 2 o 3 años para terminar un desarrollo. Y en ese lapso de tiempo tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos un montón de costos que necesitamos tener algún recupero para vivir dignamente. Por eso les digo, cuidado, porque esta es una carrera muy dura, siempre estamos estudiando, siempre cambian los protocolos, cambiamos el lenguaje de programación, cambia,
y siempre tenemos que estar dentro de las últimas herramientas como para poder competir, porque realmente es duro la informática como tal, lo rápido que cambia. Yo en estos últimos 20 años, ni hablar, pero el gran problema de esto es que, imagínense que nosotros los viejos que venimos del año 80 y moneda, trabajando en informática, se imaginan que nos comimos todos los cambios a haber y por haber. Ustedes piensen que yo vengo de programar en COBOL, que para ustedes debe ser un chino básico total. Bueno, para nosotros también era chino, pero con un formato súper estricto, es decir, un punto fuera de lugar y simplemente no andaba absolutamente nada. Nosotros no podíamos observar una tabla, una base de datos para mirar su contenido, es decir, teníamos que desencriptarla para verla. Entonces, todas estas migraciones que hemos sufrido hasta el día de la fecha son cambios muy grandes. Es decir, trabajar con sistemas operativos totalmente cerrados, sin poder ver un puerto, sin poder ver, realmente se ha simplificado de forma espectacular la informática al día de hoy. Pero claro, hubo que ayornarse mucho, animarse a hacer los cambios. Yo todavía, como más de una vez se lo habré dicho, yo me defiendo mejor desde la línea de comando que desde la línea gráfica. Me cuesta mucho, lamentablemente ya estoy viejo y me cuesta mucho interpretar a veces la parte gráfica. Yo con el comando sé lo que hago, pero es porque uno lo aprendió de esa forma, ¿no? Si lo tengo que hacer de la forma gráfica lo hago, sí, pero me lleva muchísimo tiempo. Yo prefiero el comando, me voy al comando, sé lo que hago, voy, miro el formato, los parámetros que tiene y ya sé lo que estoy haciendo, digamos. Pero bueno, esa es la formación de cada uno. Y es importante que lo entendamos. Hoy cuando nosotros tomamos el sistema operativo, lo instalamos, después que lo tenemos instalado nos encontramos con que hay que, por ejemplo, un sistema operativo de lo que nosotros llamamos del tipo de server o servidores, una vez que instalamos el sistema operativo tenemos que comenzar a instalar todo lo que son las herramientas como tal. Por ejemplo, el servidor web, el aplicativo para que me levante todo si yo quiero levantar una página web. Tengo que instalar la aplicación para que me controle el DNS, el servicio de dominio de nombre. Tengo que ir generando cada uno de los servicios o instalando cada uno de los servicios que yo voy a ir necesitando. Por eso es que es importante que entendamos que el sistema operativo a nosotros nos va a dar herramientas, pero está totalmente basado en archivos y en directorios. Cada vez que nosotros necesitemos administrar un archivo o un directorio, sepamos que por detrás tenemos los comandos que los crean o que los administran, si quieren. ¿Por qué? Porque de Java los sistemas operativos tienen una forma que nos va a permitir hacer, por ejemplo, la lectura, la escritura o la ejecución de un archivo. Eso ustedes lo van a ver muchísimo cuando quieran impedir que alguien ejecute un programa, un usuario ejecute un programa, simplemente le van a prohibir o simplemente no le van a dar el permiso de ejecución y esa persona jamás va a poder ejecutar un programa, en tanto en cuanto él esté entrando con su propio usuario. Eso es interesante, digamos, o podemos darle el permiso de no escritura. Él nunca va a poder modificar una tabla o una base de datos. ¿Por qué? Porque no tiene el permiso de write. ¿Sí? Le podríamos dejar solamente el permiso de read, de lectura. Entonces, todas estas cosas nosotros las podemos hacer desde el sistema operativo de la administración de archivos. Pero siempre necesitamos entender que los archivos y los directorios se manejan a través de comandos. Nosotros cuando entendemos lo que es un directorio, es una forma de organizar. Tenemos un directorio para cada una de las aplicaciones que nosotros vamos instalando. Es una forma de organización. Después nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, directorios que ya son estándares, como por ejemplo ustedes lo van a escuchar o lo van a leer siempre como, por ejemplo, escritorio, download o bajados. Y esos ya son estándares, es decir, cada vez que nosotros bajamos de donde bajemos, automáticamente van a ir a parar allí. Claro, todo eso lo debemos comprender desde el punto de vista de la administración de los archivos.
Cada uno puede configurar su sistema operativo para que lo haga como quiera. Como también nosotros, cuando vamos a instalar un servidor de datos, ese servicio o ese servidor lo podemos configurar como queramos también. Entonces yo podría decir de que si el sistema que nosotros vamos a administrar con nuestro sistema operativo genera muchos PDF, podría decirle que a las 12 de la noche, a las 00.2.01, borre todos los PDF del día anterior. Lo que estoy haciendo es una administración en el hecho de decir, no estoy permitiendo que crezca la cantidad de archivos que me va saturando los medios de almacenamiento. Entonces, hay muchas cosas que yo necesito hacer desde el punto de vista de administración. Si yo no tomo la precaución, porque, digamos, cuando nosotros tenemos o trabajamos dentro de una empresa, nosotros siempre pensamos o estamos esperando que a nosotros nos venga un hacker y se meta dentro de nuestra red y nos robe algo. Y a veces, tenemos el mayor problema dentro de nuestros propios operadores, que le damos la libertad en el hecho de decir, bueno, se agarró un pen, se copió y nos sacó toda la base de datos que, por ejemplo, de nuestros proveedores. Ustedes saben lo que cuesta armar una buena lista de proveedores que nos provean todos los productos, por ejemplo, por una ferretería. Es fácil armar una ferretería si tengo el dinero y quiénes me pueden proveer la mercadería. Ahora, si yo tengo que empezar a buscar proveedores en Internet, me va a llevar muchísimo más tiempo. ¿Se acuerdan cuando...? Sí, aparte, Jorge, vos tenés todo un tema, más allá de armar la base, digamos, que es importantísimo, tenés todo el tema de logística, la demora de la mercadería, tenés que hacer un reconto del material que vos tenés disponible, el lead time que te va a demorar el proveedor en entregarte hasta que te dé. O sea, no es solo armar el proveedor. Te lo digo porque yo trabajé en la parte de compras de una empresa. No, o sea, y aparte, tú conozcas tus proveedores, te va a llevar un montonazo de tiempo. Por eso te digo, no es tan sencillo, pero sí se te facilita mucho si algún empleado deshonesto de alguna empresa te pasa todos los datos para el otro lado. Por supuesto que va a ser más rápido. Por eso también en los sistemas empresariales, digamos, los ERP y demás, cada área está autorizado a utilizar un bloquecito de toda la base de datos. Porque si no, imagina el desmadre que sería eso si todos podemos tocar todo, todos podemos modificar todo, es imposible controlarlo. Sí, pasa que, a ver, siempre tenemos que ser conscientes con algo. A ver, normalmente cuando el usuario es un usuario final, es más fácil esconderle las cosas. Pero ya cuando la gente está formada, vos sabés que vos te sentás sobre una máquina y hay que ponerle límites. Es decir, todos sabemos que estas cosas se pueden manejar de una u otra forma. Entonces, acá es donde hay que ver bien la problemática que es la seguridad y cómo se maneja. Ustedes no se olviden que hoy ya la seguridad prácticamente no la manejamos desde el sistema operativo. Metemos en el medio un microtik y él se encarga de ver quién entra y quién no entra al servidor directamente. Entonces nuestro servidor como que queda medio desprotegido. ¿Por qué? Porque no le aplicamos mucha seguridad porque nos confiamos muchísimo en el dispositivo. Pero ¿qué pasa con un empleado que se pueda... A ver, no es un empleado administrativo común. Pero ¿qué pasa con algunos de ustedes cuando estén en el tercer año? Ya es más difícil pararle la bocha a ustedes y que no me afane el directorio donde está todo el sistema. Es decir, hay cosas que realmente son complejas. Es decir, copiar un SQL no es fácil. Pero si aprendiste a manejar SQL, no tenés ningún tipo de problema. Es como todo, chicos. En esto, una vez que estás formado, es más difícil pararte. Vos hiciste servicio técnico, vos sabés qué es, cada vez que te traen una máquina y te dice formateame, el disco, che, pero mira que tengo que hacer una copia de todo. Y vos sabés cómo hacer la copia. Y sabés cómo reinstalarla de nuevo. Entonces, para la mayoría de la gente eso es un mito, es una cosa, no, eso es un quilombo. Para vos dejó de ser un quilombo eso. ¿Por qué? Porque estás formado.
Entonces, cuidado con eso, porque muchas veces nos encontramos con mucha gente, o que te habilita un usuario desde adentro, te dice, tomá, te presto mi usuario, vos conectate de afuera, y capaz que el tipo que entra de afuera sabe un montón, ¿eh? Entonces, cuidado con esos conceptos, porque en la administración de archivos y directorios, cuando dejamos algún hueco en blanco, se puede complicar y mucho. Eso es lo interesante que nosotros debemos entender y buscarle la vuelta a la administración de datos como tal. Nosotros, cuando hablamos de sistema operativo, siempre pensamos en un usuario y una contraseña, y le damos una tarea formal, y dentro de esa van a limitar el uso de los contenidos de los datos, como vos lo decías. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay esa barrera de control de seguridad, se complica, porque realmente podemos dejar una puerta muy, muy abierta. Ustedes no se olviden que la gran mayoría de los virus que han tenido mayor cantidad de éxitos son los denominados troyanos. ¿Qué pasa? Te mandan una pequeña aplicación y desde el otro lado te empiezan a despachar información hacia afuera. Encuentran un puerto, encuentran alguna forma para poder dispararte. Fíjense qué pavada que parece ser. No es tan fácil armarlo, no es tan fácil encontrar desde adentro salir hacia afuera. Pero sin embargo, han tenido muchísimo éxito con eso. ¿Se acuerdan unos años atrás? Unos años, sí, fue antes de la pandemia, ahora yo no estoy escuchando mucho. ¿Se acuerdan esos virus que venían y cifraban todo el contenido de una máquina? Bien, eso que está ahí es un error muy grande que cometemos normalmente por ahí en nuestras máquinas particulares, en los cuales simplemente permitimos o dejamos algún puerto o dejamos algún lugar demasiado abierto, sin antivirus o sin control, que se metió ese virus en lo particular, nos compactó toda la información y después nos piden, che, pagame tantos pesos y yo te los libero, que normalmente no lo pagamos porque es imposible que podamos pagarlo. Ahora, si eso le pasaría a una empresa y nos dicen, dame una milésima de un Bitcoin, no se olviden que un Bitcoin hoy está en, no sé, con 4 millones de pesos, 3 millones de pesos. Es una torta de dinero cada vez que nos hablan de la moneda digital. Entonces, no es tan sencillo ir y pagar por una mala administración de nuestra base de datos. Mala administración es porque estamos hablando de la seguridad, chicos. Entonces, cuando hablamos de directorio parece todo sencillo, pero necesitamos conocer los comandos y con qué sistema operativo estamos trabajando. Instalar el sistema operativo es lo más fácil. Después necesitamos tener la seguridad y que nadie nos comience a llenar con contenidos inútiles. Solamente tienen que quedar los contenidos que son realmente de uso y de trabajo, que sean formales, porque si no nos encontramos. Fíjense que nosotros tenemos muchas formas de administrar archivos. El usuario final, el usuario, siempre crea sus propios directorios, pero por ahí es horrible entrar en un servidor y encontrarse con fotografías del usuario que está en la mesa de entrada. Y vos decís, ¿qué hace esta foto acá? Que está con una cerveza, está con un asadazo. Esa foto está en el servidor. ¿Cómo llegó esta foto acá? Eso no debería ocurrir nunca, pero sin embargo, vos a dónde te vas, han dejado algunos huequitos o alguna forma de administración que son media raras, pero les permitieron llegar hasta ahí de alguna forma, por error o por lo que fuera, pero han llegado hasta ahí. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta con nuestros directorios y archivos que no podamos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si alguien viene y me borra el archivo de proveedores de mi sistema? Y simplemente el sistema va a dejar de funcionar. No voy a poder facturar absolutamente nada porque está todo relacionado con el archivo de proveedores. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ver nosotros en cuanto a archivos y directorios. ¿Por qué? Porque los comandos los tenemos inmediatamente por detrás. Entonces, la seguridad es uno de los puntos clave, pero también la administración. La administración es algo que nosotros siempre vamos a tener que planear antes de comenzar a trabajar un sistema. Cada vez que nosotros hablamos de un servidor no es otra cosa que una máquina dedicada a prestar algún tipo de servicio. Yo podría decir un servidor solamente para el servicio de dominio nombre, pero podría decir tengo un servidor de datos. Y un servidor de datos va a hacer eso, va a prestar el servicio de datos. Yo
me conecto contra ese servidor, le hago una consulta, resuelve y me devuelve el resultado. Eso es lo que hace el servidor de datos en este caso. Ahora, en esa ida y vuelta en la relación cliente-servidor, tiene que haber establecido absolutamente todas las medidas de seguridad para que yo pueda hacer mi consulta al nivel que yo como usuario tengo, pero que no me pueda pasar de rosca de ahí. Sino que fácil que sería decir, bueno, a ver, yo entro al servidor de AFIP y miro todas mis deudas, las borro a todo y que me quede debiendo, si es posible, la AFIP a mí. Y eso, yo les garantizo que eso no vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque está muy bien administrada la seguridad. Bueno, eso es lo que nosotros debemos lograr en nuestros servidores que instalamos para poder hacer una buena administración. Que les quede claro, ¿qué es un archivo y qué es un directorio? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Los dos están siendo siempre administrados, creados, borrados, modificados por comandos totalmente distintos. Son diferentes los comandos para archivos que para los directorios, pero siempre tenemos los comandos por detrás. ¿Son diferentes en los sistemas operativos? Sí, son diferentes. Nosotros cuando vemos la estructura de directorio de un Linux o de un Unix, es totalmente diferente. A ver si puedo encontrar alguna para mostrárselo. Puedo. Uy, qué lejos está ahí. ¿Ven esto acá? Esto que dice bin, Sí, se ve. home, tmp, usr, /var. Esto que está acá, esto es una estructura de directorio de Linux, que es muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver en directorios de Windows. Son dos cosas totalmente diferentes. Acá, en este que dice barra, este que tiene la barra invertida, esto es lo que ustedes van a conocer como root, la raíz de directorios. Si yo me voy a barra home, barra casa, ahí voy a tener barra Jorge, barra Pedro, barra... O sea, acá voy a tener un usuario para cada uno. Y este barra USR va a ser la configuración de mi usuario. Jorge tiene permiso para tal y tal cosa. Pedro tiene permiso para tal y tal cosa. Entonces es una combinación. Yo, Jorge, voy a tener mi directorio, ¿sí? Y en el cual puedo hacer tal o cual cosa. ¿Entienden cómo funciona? Es decir, pero esta estructura en Linux tiene una forma de árbol totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a manejar en la línea de Microsoft. Por eso, cuando vamos a trabajar con sistema operativo de Microsoft es una cosa, cuando vamos a trabajar con Linux debemos interpretar que es otra. ¿Habían trabajado alguna vez con Linux? No. Nadie. Alex, ¿y vos tampoco trabajaste en Linux? Lo usaba para Sí, yo hacer tengo. el root de los teléfonos, Jorge. Solamente para eso. Sí, y para juegos, bueno, ya sabemos que no, porque no funcionan los juegos. Así que no ocupaste nunca. Entonces. Poco y nada. Era Te fácil entiendo. pasar archivos, si conocías el comando correcto, y estaba muy bueno en ese sentido. Sí, lo que tiene es la velocidad. La velocidad es impresionante en Linux, pero hay que tener muchísimo cuidado porque realmente es un teclazo de más y podés borrar todo. Es decir, no es para acelerados. Tenemos que tener muy buena digitalización en digitación, porque a veces una barra de más, una barra menos, o ejecutar mal un comando puede llevar a cosas a borrados que no tienen respaldo.
y cuando tenés borrado sin respaldo no tenés forma de recuperar. Entonces son cosas peligrosas cuando manejamos este tipo de directorio en lo particular. Pero por eso les decía, chicos, dependiendo del entorno del sistema operativo que nos toque manejar, cada uno tiene su forma de administración. Nosotros vamos a tener que adecuarnos a la administración y el entorno que nosotros necesitemos. Pero siempre pensemos que si vamos a instalar un sistema operativo para una PC, para una computadora personal, es una cosa. Si vamos a instalar un sistema operativo para jugar en una PC, es otra cosa. Y si vamos a instalar un sistema operativo del tipo servidor, tenemos que pensar para qué y tener absolutamente todo planeado. Porque si yo le voy a dar una salida y un acceso desde afuera por la web a ese servidor, chicos, ustedes piensen que del otro lado nos podemos encontrar con un montón de gente que nos puede hacer muchísimo daño contra nuestros servicios. Entonces, eso es lo que debemos tener. Cuando nosotros hablamos de archivos y directorios, pensemos fundamentalmente en segurizar, en tener la mejor administración, de conocer lo mejor posible todo lo que puede hacer y deshacer nuestro sistema operativo, conocerlo de punta a rabo para manejarlo de la mejor forma. Esa es la mejor recomendación que podemos tener en función a, estaba leyendo lo que me escribe Alexis, acceso del superusuario en Android root, siempre en minúscula root, nunca mayúscula, Alexis. El Desaprobarlo, Jorge, desaprobarlo, así nomás. El sistema operativo Linux y el Unix tienen el problema de que reconocen lo que es la mayúscula de la minúscula. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos alguna lista de comandos, siempre tienen que estar en minúscula. Pero bueno, son cosas que la vamos a ir aprendiendo, por ahí por norma sabemos que es así. Pero acá en este caso, sobre todo el caso de ustedes que van a hacer la parte de administración del sistema operativo y ese tipo de cosas, cuidado chicos porque necesitamos ser muy puntuales con las herramientas. Hoy las herramientas son muy poderosas por la rapidez que tienen, por ejemplo, para borrar. Yo si quiero hacerte si estoy enojado con vos, Pedro, y me dejas tu máquina, lo primero que voy a hacer, te voy a borrar o te voy a tocar la partición del disco. Fuiste. Si me tenés rabia, ¿qué va a hacer Alexis? Borramos system. Bueno, ahí ya te pasaste el rosca, Alexis. ¿Se dan cuenta? Cuando O sea que tendríamos que pensar, como dicen los policías, tendríamos que ponernos en el papel del delincuente para saber cómo piensa el delincuente. Totalmente. Es que lamentablemente si a vos te mandan a administrar un sistema operativo, y lo bueno sería que te vaya con los muchachos de la barrera a fumarte un porro para conocerlos bien, ¿viste? Es decir, lo tenés que conocer adentro, porque tenés el problema, digamos, o por lo menos conocer cómo se mueve, para esperarlo de este lado, decir, che, mira, me pueden entrar por acá, el firewall no está bien configurado, tengo que dar la mayor certeza, la mayor seguridad, todo este tipo de cosas. Y lamentablemente a veces tenés que conocer muy bien al enemigo para saber cómo operarlo, es decir, tenés chaqueta en mano porque de cualquier ventana te pueden entrar, ¿viste? Ese es el problema que tiene la informática como tal. Ustedes no se olviden que todo esto viene cambiando y demasiado rápido. Cada vez que aparece un nuevo virus, hoy la verdad que yo hace mucho que no estoy escuchando, che, apareció un nuevo virus. Alexis, no sé vos, capaz que jugás más que yo lejos. El COVID. No, bueno, no, pero no. Ese sí que lo mató a todos. Bueno, para ponerle un poco de humor, Jorge. No, te entiendo. Para que se nos despierten algunos de los chicos. No alcancé a entender la pregunta, Jorge. ¿Hay alguna nueva generación de virus informáticos? Porque de otro me salió con el COVID acá, pero sí. Y yo que estoy en el tema más que los clásicos, no, Jorge. No me enteré de nada nuevo. El tema es que siempre le buscan por otro lado y es eso lo que sigue. Es como que usan el mismo método, pero tratan de buscar una puerta trasera siempre. Siempre cambian la puerta de acceso. Ese es el problema que tenemos. Es decir, Claro. yo creo que hay muchas cosas que ya están inventadas. En eso estamos totalmente de acuerdo. El gran tema de esto es que después no nos cambian las puertas de acceso. Es así. Pero bueno, tenemos que estar preparados y tratar de mantener lo mejor posible en la estructura de nuestro sistema operativo. Tener una buena estructura de
de copias, porque ese es el otro. Y hoy ya no hay que esperar más que el usuario antes de irse se acuerde de hacer la copia. No, eso hay que buscarle la vuelta, la forma y tratar de hacerla de la modalidad que quieran. Hoy se utilizan mucho las nubes para decir, bueno, a tal hora se disparan las copias y se levanta todo a nubes. No estoy diciendo que es lo mejor, ¿eh? No. Yo lo que digo es que hay que buscar la forma y de automatizar. Dado el problema, sabemos dónde está una copia y podemos ir a rescatarla. Pero cuando no hay copia, chicos, olvídense, porque es imposible restablecer la información borrada. Ya cuando eso ocurre, fuera. A nosotros nos ocurrió, Jorge, en una de las empresas en que yo estaba, pues, justamente le hicieron bosta al sistema, y después cuando quisieron recuperar el sistema, el disco, estoy hablando hace varios años atrás, el disco que hacía la copia no funcionaba y se rescató parte del sistema. Y el resto se tuvo que volver a procesar documento por documento para volver a poner al día el nuevo sistema, porque no se podía, no había otra forma. Así que imagínate el laburo que fue eso, hora hombre, digamos, y todo el personal administrativo dedicado a, tomá, acá tenés este topo de factura, pasalo vos, esto remito lo cargás vos, esto lo contabilizás vos, y darle un laburo Por eso te digo, es decir, nosotros cuando, cada vez que, o para colmo hoy, digamos, todo apunta a la web, pero estar en línea realmente representa eso, ¿no? Representa eso, y tenemos que tratar de militarizar todas las zonas de servidores y tratar de que entren por un punto del programa, pero que no tengan forma de que si nos atacan esa zona, pero que no lleguen a las bases de datos. Entonces, hay muchas formas de administrar. Yo no puedo dar un modelito, porque, digamos, cada cual tendrá su ingenio para manejárselas, digamos, pero porque yo creo que hay muchos caminos para llegar a Roma. Podemos ocupar el mejor o el peor, pero esa es la lógica de cada uno. Ahora, necesitamos conocer todos los vericuetos posibles para lograr una mejor configuración de nuestro sistema. Entonces, la importancia de todo lo que sea archivo y directorio, chicos, me gustaría que lean un poquitito la bibliografía y se van a encontrar con una serie de comandos. No estoy pidiendo que se estudien los comandos, ¿sí? Pero que entiendan cómo funcionan, la creación, el borrado, son toda una línea de comando que por ahí los viejos estamos muy acostumbrados a manejarlo y que por ahí la parte gráfica hizo que ya simplemente hacemos un clic sobre un archivo, botón derecho, eliminar y lo eliminamos, pero sepan que por detrás hay comandos que hacen específicamente esas cosas. Bueno, chicos, yo cuando me di cuenta son las 11 menos 10. Nos estaremos viendo la próxima clase. Bueno, nos vemos. Buenas noches, chicos. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, Jorge. Igualmente. Adiós. Gracias, Jorge. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Cuídate.